El 29 de abril del 2022 subí mi primer video de este juego. Ahora sí, chicos, se viene un buen juegazo. Aquí tenemos ahorita un juego que yo creo que este sí es el bueno, porque inclusive hay una... No sé si tú fuiste alguno de los afortunados que antes de que saliera el juego pudiste ver este video, esta cinemática o este tráiler. Yo en lo particular, cuando lo vi, sinceramente no sabía todavía bien del juego. Apenas si teníamos una ligera información de lo que podía venir, pero nos hacía soñar, nos hacía divagar o imaginarnos qué es lo que nos podría dar un juego como este. Veíamos escenas de acción y de disparos y de explosiones. Veíamos monstruos queriéndote comer, pero no sabíamos qué es lo que traía. Hasta que empezamos a ver estos videos, muchachos, fue cuando nos empezó a volar la imaginación. Vimos el tema de algunas estructuras, cómo se mejoraban, los gráficos, el agua, los biomas. O sea, fue maravilloso todo este proceso que empezamos a ver desde que inició este juego. Antes se llamaba Project Evo y posteriormente fue cambiando el nombre a Mission Evo. Pero obviamente al ver todo esto nos empezó a emocionar. El tema de la construcción, el tema de los disparos, lo bien diseñados que estaban los entornos, las personas. Y obviamente cuando empezabas a ver las mesas, los crafteos, las armaduras, what the fuck. Y cuando empiezas a ver que también el PvE es buenísimo, porque aquí en el puerto era esta zona sumamente complicada. Estaba lleno de torretas y soldados que salían por todos lados con drones. Y simple hecho para defender a este científico que está ahí asomado, que es el científico Kane. Que por cierto, vine en muchísimas ocasiones sin intentar yo matarlo. Digo, había gente con mucha experiencia y muy habilidosos y lo mataban solitos y recién entrando. Pero ustedes entiendan que yo no soy tan bueno. Y el poderoso Kane fue un reto para mí. Y de hecho una vez vine con el poderoso Linroy, lo habrán visto en alguno de mis videos, que vine a querérmelo hacer, pero... Y bueno, nunca lo hicimos. De hecho nunca lo pude matar. Y llegaron las betas cerradas, muchachos. Esto permitió a los desarrolladores poder encontrar errores que eran más detectables y así poderlos reparar. Inclusive se modificaron muchas características, como el tema de los caballos. Antes se movía todo rígido así y posteriormente le lograron mejorar al grado que se vea muy suave el movimiento. Mejoraron características inclusive en el tema de los raideos. Tú raideabas una base y se reparaba sola y cosas así que fueron ajustando y equilibrando el juego. Pero obviamente todo esto fue a lo largo de varios meses. Empezaron a implementar más servidores porque déjenme decirles que mucha gente estaba interesada en jugar Mission Evo. Entonces empezaron a agregar servidores en Europa, en Asia, en América pues bueno ya estaban, pero querían ampliarse más. Y esto es algo maravilloso porque mucha gente puede tener una gran experiencia. Y empezaron a tener un plan a futuro de cómo iban a llevar el juego. Tenían que planear bien el tema de nuevos servidores, nuevos modos de juego, más enemigos. Como podemos ver, efectivamente agregaron cada vez más enemigos y voz en las ruinas que permitían que obviamente fuera una experiencia más hardcore. De hecho, bueno, había muchas cosas, como podemos ver aquí, algunas que ya no pudimos ver. Pero fue algo maravilloso. El tema de todo lo que es el tema de construcción, la acción que tenías a la hora de ir a raidear, los vehículos, las motocicletas, los automóviles, el auto acorazado. Y bueno, pues no se diga, ¿no? O sea, todos los nuevos mapas que empezaron a probar, porque cada uno de nosotros probamos los diferentes mapas. Aunque había aquí imágenes en el cual el juego se veía espectacularmente bien, pues bueno, tenían que ser ajustes muy importantes, ya que, pues bueno, hay que entender que no todos los celulares están capacitados para correr un juego así. Obviamente era una apuesta muy ambiciosa. Siguieron llegando videos acerca de las próximas actualizaciones. Aquí, como podíamos ver, pues veíamos las torretas, los automóviles, los pinchos, no sé, algunas estanterías que nunca llegaron, por cierto. Veíamos el tema de la electricidad que fue evolucionando. Antes nada más era el puro motorcito y después en un futuro agregaron lo que es el molino y los paneles solares. Y esto, quieran o no, ya le metía al juego una cierta complejidad y como que razones por el cual ir a explorar para obtener ítems, para armarte unas buenas torretas, unas buenas defensas en tu base. Y lo que es el tema gráfico, aquí nos traían videos donde se veía espectacular. Pero siempre había esa duda si tu teléfono iba a ser capaz de correrlo.
Hubo ajustes en el tema gráfico, pero algo que yo tengo que admirar y reconocer es que hicieron un gran esfuerzo. Inclusive modificaron gran parte de las estructuras, como edificios, como ruinas, como comisarías, escuelas, en el cual metían pasadizos, así como techos rotos con escaleras y salidas aleatorias donde podías aventarte unos PvPs, pero muy chulos. Obviamente pues esto fue paso a paso, pero fue muy bueno todos esos cambios. El tema de poder jugar con tus amigos fue espectacular, ya que el juego desde el principio tenía el chat de voz que te permitía armar unas buenas incursiones con tu team. Bueno, yo casi no lo utilicé porque casi siempre fui un lobo solitario, pero aún así esta característica estaba buenísima. Este tráiler fue espectacular. Nos mostraba de una manera de película cómo podía ser una buena incursión. fue maravilloso ver esto. Y obviamente, pues bueno, ahí por la recompensa, ¿no? Que era el Ember. Obviamente, pues era por el cual pues, todos luchábamos hasta el final. El Ember. Y no podían faltar las skins. Claro que sí. Este juego tenía que tener skins. Y claro, es lo que hace diferente a tu personaje. Y aquí obviamente con el pase de batalla podías tener acceso a skins super chidas. Aquí teníamos a dos personajes, un hombre y una mujer con una máscara. El hombre acá medio malo y la muchacha pues bueno, la zombie. Bueno, los emotes no podían faltar. Y sí, tenías ese tipo de ropa, tenías otra ropa amarillita, tenías otra ropa como las que yo usaba en mis skins. O inclusive pues también una de color como rosita, que también se vea muy chula. Quisiéramos que todo fuera color de rosa, pero no siempre las cosas son así. Lamentamos anunciar que tenemos que finalizar el desarrollo de Mission Evo. Debido a diversas razones fuera de nuestro control, hemos enfrentado una interrupción de nuestro flujo de caja. Después de la debida consideración, tomamos la decisión muy difícil de cerrar la prueba beta abierta el 8 de diciembre del 2023. Esto significa que se cerrarán todos los servidores y se borrarán los datos del jugador. No podemos agradecerle lo suficiente por su apoyo durante los 18 meses de prueba. Como muestra de nuestra gratitud, cada uno de nosotros trabajará duro hasta el último momento para garantizar su experiencia de juego y ayudarle con sus reembolsos. Lamentamos profundamente esta decisión desde el fondo de nuestro corazón. No cumplimos nuestras promesas y decepcionamos a todos los jugadores que aman y contribuyen al producto. Pero la dura realidad es que por mucho que lo intentáramos, no pudimos salvar al equipo ni al producto. Lo único que podemos hacer ahora es despedirnos con dignidad para honrar los recuerdos que creamos juntos en Emberland. Por último, expresamos nuestro agradecimiento a todos los jugadores que participaron en la prueba. Creemos firmemente que nos volveremos a encontrar. Equipo Mission Evo. No valoras lo que tienes hasta que lo ves perdido. Muchas personas a lo largo de todo este tiempo vi que escribían en el Discord, pues bueno, quejándose del juego, criticándolo, diciendo que era un mal juego. Sin embargo, a pesar de que sabían que era una prueba beta, eran muy duros. Yo quiero recalcar que los desarrolladores y las personas que estaban al pie del cañón, contestando y bueno, sacando dudas, realmente siempre fueron muy atentos. Siempre en lo que podían te contestaban, estaban muy al tanto de todo lo que iban a hacer del juego. Y obviamente pues eso la gente se acostumbró, inclusive creo que fue demasiado. Es el primer juego que yo noto que llevan una atención más personalizada, inclusive con cada persona que a veces escribía en el chat. Yo sinceramente desde el primer momento que empecé a tener contacto con los desarrolladores, cuando empezaron con el plan de creadores de contenido, fue maravilloso porque nos dieron una gran atención. Sinceramente fue el primer juego que de manera indiscriminada, o sea, con cualquiera, le daban la oportunidad para que pudiera ser un creador de contenido e inclusive pudiera tener recompensas. Yo sinceramente le agradezco que me hayan dado la oportunidad de trabajar con ustedes porque cambiaron literalmente mi vida, me dieron esa aliciente de pensar que mi contenido pueda ser valioso para una compañía y tal vez espero haber aportado ese granito de arena para que algún nuevo jugador se uniera a este juego gracias a mis videos. Les agradezco muchísimo, amigos desarrolladores, a todos los que fueron parte de este desarrollo, porque hay gente que no conocemos, muchachos, pero bueno, aquí les voy a mostrar algunos de los que están
digamos, o que vimos en el Discord que participaban, nos traían noticias, nos traían avances, nos traían cómo iba el tema de las actualizaciones, del tema de cómo controlaban los hackers. Y bueno, yo en particular, bueno, con los que tuve más contacto pues fue con Void y con Cosmos. Quiero de antemano pues mandarles un saludo muy especial porque siempre fueron muy atentos conmigo, siempre. Y gracias a las recompensas que nos pagaban por medio de tarjetas de Amazon, pues yo sinceramente me vinieron muy bien y me hicieron muy feliz. Y me da mucho gusto haber contribuido en este gran proyecto. Sinceramente, pues bueno, es el primer, digamos, juego que volteé a ver a todos los creadores de contenido y los compensa de esa manera. Bueno, que yo he visto, tal vez haya otras compañías, pero pues buscan youtubers muy grandes. Y nosotros, a pesar de ser pequeños, se interesaban en que los creadores de contenido se fueran desarrollando. Inclusive hacían tutoriales de cómo ser mejores youtubers. Pero enhorabuena, amigos, les mando un saludo a todos los creadores de contenido para que, bueno, hagan un llamado a todos sus suscriptores para que esperen nuevas noticias de este gran título, porque yo no creo que esto sea el final. Yo me imagino que es un hasta luego. Va a haber mucha gente que se va a ir, pero yo y algunos sobrevivientes vamos a estar dispuestos a esperarlos, a saber esperar hasta que vuelvan y nos traigan nuevas aventuras en Emberland, en Mission EVO. Así que enhorabuena, me pongo de pie y quiero mandar este reconocimiento muy especial a todos los desarrolladores y creadores y que estuvieron tras bambalinas de este gran proyecto. Les mando este aplauso a todos ustedes y muchísimas gracias por darme la oportunidad de formar parte y colaborar en este gran sueño de Mission EVO. Muchísimas gracias.